Buenas noches, doctora. Buenas noches con todos. Buenas noches con todos, buenas noches, comandante, ¿cómo está? ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Bien. Bienvenidos. Vamos, bienvenidos nuevamente al programa de reforzamiento en APH. Por favor, no se olviden de colocar correctamente sus nombres y apellidos, puesto que como las clases son grabadas, igual se reconoce el listado de personas que están asistiendo, inclusive hasta con el tiempo que han permanecido en sala. Entonces, esa recomendación, por favor, no se olviden. Los que pueden activar sus cámaras sería genial. Y denme un segundo para poder empezar. Estoy dejando el link de asistencia en el chat. Por favor, los que estén en sala vayan llenándolo y vamos a ir iniciando con el tema. Recording in progress. ¿Me confirma si pueden ver la pantalla completa? Sí, se puede. Buenas noches. Ya, perfecto. Entonces, vamos iniciando. A ver. Listo. El día de hoy vamos a ver, chicos, el tema de manejo de dispositivos de restricción de la movilidad espinal. Tenemos dos etapas en lo que es trauma prehospitalario, bien, la clase del día de hoy y la siguiente clase. Bien, entonces vamos a dividir los temas de acuerdo a lo que usualmente nosotros vamos a realizar en las emergencias. Y el día de hoy quería empezar redondeando el tema del manejo, el uso correcto de lo que nosotros estamos constantemente utilizando, ¿no? Esos dispositivos de inmovilización que nosotros le denominamos o de restricción de la movilidad espinal. Bien, vamos a poder observar aquí esta frase, por favor, bastante atención. ¿Y qué es lo que nos dice? El daño en la médula puede ser inmediato o posterior como resultado del movimiento inadecuado de la columna. Cualquier evento en el cual hay un desprendimiento de energía hacia una estructura ósea, bien, en este caso puntualmente vamos a hablar de daños en la médula, y cuando hablamos de daños en la médula, vamos a referirnos a lo que llamamos columna vertebral. Bien, entonces, por ejemplo, ocurre un accidente automovilístico, como hemos podido ver, recuerdo que enviaron en el grupo un video,
¿no? En el cual hubo una colisión entre un camión de grandes proporciones y un vehículo menor, eh, y el chofer salió prácticamente ileso, salió caminando. Bien, por más que el vehículo menor estaba prácticamente hecho trizas, ¿no? Entonces, como dice aquí, nosotros vamos a tener la zona cero, bien, la hora cero, perdón, en el cual se ha realizado, bien, se ha realizado el evento en el cual la persona puede tener una lesión, por ejemplo, puede tener una fractura en base de cráneo. En ese momento, quizás no se percibe alguna dolencia por diferentes factores. Quizás algún proceso hormonal en ese momento que esté sucediendo, segregación de adrenalina, por ejemplo, algún evento que progresivamente, si no se controla, si no se inmoviliza, ¿no? Esto va a ser obviamente ya un evento crítico. Entonces, en la hora cero puede, como que no, presentarse ciertos signos en los cuales nosotros vamos a tener esa alarma de poder diseñar el plan para la decisión final. Y eso es lo que vamos a ver al final de esta presentación, en el cual hay ciertos criterios en los cuales nosotros vamos a determinar si se requiere inmovilizar o no se requiere inmovilizar. Nosotros vamos a hablar ya un tema un poco más técnico. Nosotros ya no es que vamos a ir y en todos los casos vamos a colocar la tabla rígida o vamos a colocar inclusive el collarín. Yo sé que nosotros tenemos un protocolo, sin embargo, así como en nuestras primeras lecciones hemos visto lo que es pensamiento crítico, ¿no? Y el tema de la decisión en el cual vamos a desplegar los conocimientos que vamos a ir adquiriendo en este programa, es importante considerar que como resultado de ese análisis crítico es el poder determinar, ¿vamos a inmovilizar o no vamos a inmovilizar? Bien, entonces vamos a ir aprendiendo eso. Los movimientos del paciente o los proveedores, ¿no? Que están tratando de ayudar. No solamente el paciente es el que va de repente en ese momento puede estar con una intoxicación alcohólica y eso puede hacer que no sienta el dolor eh, de repente en la escala del dolor, que es en ese momento el que está teniendo realmente, ¿no? Está enmascarado por el consumo de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Entonces, sí es importante que nosotros tengamos en cuenta de que cualquier movimiento que nosotros realicemos también podría dañar o hacer más crítica algún tipo de lesión. Conceptos previos. Primer punto, dice aquí. La cabeza no tiene soportes laterales, anterior o posterior. Hay un efecto péndulo. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Cómo sabemos, bien, cuando hay un movimiento, por ejemplo, lateral de choque, la cabeza suele moverse de derecha a izquierda, ¿no? O viceversa. Entonces, al no tener un soporte de manera lateral, bien, los resultados de esta despliegue de energía hacia los lados en el cuerpo humano puede desencadenar este efecto péndulo, bien. Este efecto péndulo puede dañar vértebras, discos, ¿no? Ya sea en la cervical o en la columna, en específico en la cervical. Entonces, es importante consideremos eso también, por ejemplo, un accidente vehicular. Lo que nosotros normalmente conocemos es de adelante hacia atrás, ¿cierto? ¿No? Con lo que denominamos el movimiento de inercia. Entonces, esto, como les digo, no es lo único que vamos a poder apreciar. La primera ley de Newton que nos dice, el movimiento continúa hasta que sea frenado por otro objeto, lo que les decía, ¿no? Entonces, esa barrera, ese límite de energía que nos pone el cambio brusco de movimiento, entonces eso va a tener como consecuencia las lesiones a este nivel. Movimientos repentinos o violentos de muslos,
y pelvis también en esas zonas es muy crítico, inclusive puede desencadenar alguna hemorragia interna grave que puede poner en peligro la vida de nuestro paciente. Ausencia de déficit neurológico, cualquier modificación, cualquier daño a nivel de vértebras va a tener como un signo visible que nosotros vamos a poder detectar en el XABCDE, la parte del D, que es el déficit neurológico. Ahí vamos a poder evaluar. Con esas herramientas que ya hemos aprendido en las clases anteriores, vamos a poder evaluar si existe algún daño o lesión medular. Bien. Antes de inmovilizar, como les comentaba al inicio, evaluar. Tenemos que evaluar riesgos, beneficios de una inmovilización, porque no siempre va a ser un beneficio. Nuestro paciente va inclusive sentir dolor y ahora se los voy a demostrar por qué. Lo primero que debemos hacer, sí, para determinar de repente el mecanismo de lesión, no siempre va a ser un mecanismo de lesión de trauma, puede ser el inicio de una emergencia médica. Nosotros encontramos a nuestro paciente boca arriba en el suelo, tendido, ¿no? Y nuestra primera acción, quizás al no saber cuál ha sido exactamente el mecanismo de lesión o a la sospecha de que fuera un evento de trauma, nosotros vamos a ir a realizar esta primera etapa, que es la estabilización manual, hasta que se realice la valoración probable de la lesión de nuestro paciente. Es decir, siempre, siempre importante realizar la estabilización manual. Siempre. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a proteger en caso nosotros ya a simple vista no tengamos de repente indicios de que sea una lesión traumática. Vamos a inmovilizar de manera manual para luego poder evaluar. Cualquier mecanismo contundente que produzca un impacto violento, ya sea en cabeza, cuello, torso, pelvis, bien, vamos a ir a sumarle una alteración del estado mental, que eso lo vamos a evaluar con nuestro XABCD, haciendo nuestro proceso correctamente. Si en caso hubiera una deformidad en el casco, ¿no? En caso aplique, bien, en caso aplique, cualquiera de esos indicios, o de repente también fracturas importantes de huesos largos, que eso lo vamos a denominar como una lesión distractora, va a hacer que nosotros tengamos esa sospecha de una lesión traumática. Bien, entonces no se olviden. Alteración del estado mental, requisito importante. Deformidad del casco en caso aplique. ¿Ok? Obviamente esto es en temas de accidentes en moto. Bien. Más fracturas importantes de huesos largos. Entonces, esas tres condiciones, bien, me van a servir a mí para poder evaluar correctamente y poder proceder con el primer paso, aparte de la estabilización manual, ¿no? Ya me va a dar indicio de que sí, necesito inmovilizar a mi paciente completamente. Bien. Otro punto importante es incidente que produce fuerzas de aceleración, desaceleración o flexión lateral repentinas en cuello y torso. Ya sabemos cuáles son. Todos esos accidentes, ¿no? Todos esos eventos traumáticos que van a poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Otro punto es cualquier caída de una altura, especialmente personas de edad avanzada. Sabemos que pacientes geriátricos hay mucho más probabilidad de una fractura frente a una caída inclusive de aproximadamente 1 metro. Bien, cualquier de repente lesión que pueda afectar a un paciente geriátrico va a tener unas consecuencias mucho más críticas que cualquier otro periodo de edad. Eyección o caída de cualquier aparato de transporte motorizado o no. El piloto de una moto que tiene su casco, bien, puede ser despedido por el movimiento, por el cambio brusco del movimiento de la moto, como que la persona, si es que hubieran dos personas ocupando este vehículo,
¿no? También va a tener unas lesiones importantes. No solamente vamos a considerar el uso del caso como lo único que vamos a poder observar o determinar si es que va a tener una lesión o no, sino también el impacto que va a tener, ¿bien? A ese cambio brusco frente, de repente, al asfalto, a las pistas, etcétera. Y cualquier incidente de clavado en aguas profundas. Sabemos que hay una tensión superficial, ¿no? En el agua, como toda molécula, tiene una tensión superficial y esto hace que también la energía, bien, la energía sea detenida. Es como que es una capa, ¿no? Forma una capa y por lo tanto también puede afectar considerablemente la columna vertebral o la cervical. ¿Cómo realizamos la estabilización manual? De esta manera. Bien, solamente una recomendación en las imágenes. Importante que nosotros tengamos una abertura o podamos colocar nuestras manos de manera lateral, haciendo un espacio en la zona de las orejas, ¿bien? Del pabellón auricular. Necesitamos observar el pabellón auricular. ¿Por qué? Eso ya lo vimos en las clases anteriores. Es posible de que podamos visualizar de repente algún drenaje de sangre o líquido cefalorraquídeo, que eso nos va a determinar al 100% de que efectivamente ha habido una lesión a nivel neurológico. Bien, entonces importante que podamos colocarnos en esta posición, ya saben, los codos, para mayor comodidad y estabilización de nuestro paciente y nosotros mismos, ambos codos colocarlos sobre nuestros muslos. Podemos estar así arrodillados o simplemente podemos estar echados, pero siempre nuestros codos que van a estabilizar la cervical del paciente tiene que estar definitivamente soportado en alguna estructura, muslos o puede estar sobre el piso, nuestros codos, ¿bien? Pero siempre con esta posición que observan en la imagen. La columna vertebral, por anatomía, ¿sí? Es muy fuerte, soporta todo el peso que nosotros manejamos, ¿bien? Y requiere de altas concentraciones de fuerza para que pueda ser recién dañada o para ser fracturada, ¿bien? Aproximadamente necesita entre 200 a 600 kilogramos de fuerza. Esto resumido en newtons equivale un poco más, pero para que nos demos una idea requiere altas concentraciones de fuerza y energía para que pueda ser dañada, ¿ok? Es por eso que es importante que nosotros podamos evaluar si es que nuestro paciente requiere o no una inmovilización completa del cuerpo de columna vertebral. Una cabeza de 4 kilos que cuelga de la cama solo genera aproximadamente 40 newtons de fuerza. ¿Qué quiere decir? Aproximadamente nuestra cabeza puede pesar hasta 4 kilos, aproximadamente. Bien, entonces algún movimiento importante en esta zona puede tan solo quizás recibir o que nuestra columna reciba 40 newtons de fuerza, que eso equivale aproximadamente a 4 kilogramos, ¿no? Los 4 kilogramos. Entonces, más o menos haciendo una regla de tres simples, como les comento, ¿no? Se necesita altas concentraciones de fuerza y energía. Por eso que cuando hemos repasado las lecciones de mecanismo de lesión, les comenté, por ejemplo, un accidente automovilístico, sabemos que no es lo mismo recibir un impacto a 30 kilómetros por hora o recibir un impacto a 120 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, eso es importante también conocerlo. No es lo mismo de repente un accidente en carretera como un accidente en ciudad. Bien, entonces eso también nos va a servir para la evaluación. Es importante por esta razón. Viajes de alta velocidad son los que comúnmente nosotros vamos a atender las emergencias y deportes de contacto que superan este nivel, ¿no? Esos deportes de contacto, ya sabemos, puede ser en natación, pero de manera profesional, quizás
algún otro deporte de contacto, puede ser fútbol, puede ser de repente otros tipos de deporte que quizás acá no los vemos comúnmente, ¿no? Pero que también pueden desarrollar o desencadenar pues una lesión a nuestros pacientes. Accidente a bajo, moderada velocidad, lo que les comentaba, generan mucha fuerza al detenerse de repente. Es justamente por este punto de inercia. Hay un artículo científico, porque todo lo que nosotros comentamos siempre va a estar avalado en investigación, ¿bien? ¿Qué es lo que nos quiere decir este artículo científico, no? El estado, bien, el estado en el cual nuestro paciente va a estar luego de un accidente, ya sea automovilístico, algún evento traumático en general, bien, nosotros vamos a proceder a la evaluación, ¿cierto? Pero cuando tengamos estas herramientas o movilidad, voy a pedir por favor que se muteen para poder continuar con la elección. Bien, nosotros vamos a poder evaluar si es que es importante colocar o no a nuestro paciente en una FEL. ¿Cuál es el origen de una férula espinal larga? Bien, la FEL desde los años 60 se usa como una técnica, bien, como una técnica ¿para qué? Para el transporte del paciente. Bien, inicialmente era para prevenir alguna lesión y transportarlo desde la zona en la cual ha ocurrido el evento hacia la camilla de transporte del paciente. Bien, mas no ha sido inicialmente creada para poder inmovilizar al paciente. Inclusive el mismo diseño que se ha ido adaptando conforme pasan los años no es al 100% lo suficiente adecuada para una inmovilización completa de un paciente. Bien, el beneficio de una férula espinal larga no ha sido ampliamente probado. Bien, y esto sí es realmente verdadero porque no existen muchos estudios en el cual se soporte el uso de la FEL como una terapia o una técnica en la cual vamos a tener que colocar a todo tipo de pacientes. Bien, nuevamente, el beneficio de la FEL no ha sido ampliamente probado. Es por eso que es importante poder evaluar y analizar bien si es que vamos a proveer de este dispositivo a nuestro paciente. Hay ciertos efectos colaterales en los cuales vamos a poder identificar el uso de estos dispositivos. Bien, vamos a evaluar qué cosa. El dolor causa más movimiento. Bien, el dolor va a hacer que, bueno, nosotros vamos a empezarnos a mover. Cuando tenemos dolor, normalmente buscamos una posición en la cual ésta se merme, ¿no? O disminuya, que el dolor disminuye en una posición que nosotros vamos a denominarlo antálgica, ¿no? Para acomodarnos y buscar ese confort que necesitamos. Bien. Entonces, si nosotros al colocar a nuestro paciente en una FEL, va a pasar el tiempo y le va a generar el dolor si es que esto no es al 100% necesario en nuestro paciente, el mismo va a querer moverse. No sé si les ha tocado una emergencia en la cual no soportan estar en una FEL ni siquiera minutos. ¿No? Se sienten muy ansiosos, ¿no? En el cual más poner los correajes, el spider, ¿no? Y peor, si son pacientes pediátricos que les gusta estar en constante movimiento, ¿no? Que son más curiosos, entonces el estar de esa manera inmovilizado sí genera un estrés al paciente. Bien. El paciente va a poder tener dolor por el uso de la tabla y no necesariamente por la lesión en sí. Bien, entonces si no analizamos correctamente, vamos a estar generando un gasto de recursos, el tiempo en el cual va a, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vamos a ir avanzando conforme pasa el tiempo, transportando a nuestro paciente,
El esfuerzo respiratorio inclusive va a tener un cambio considerable. El paciente se siente ansioso y ante la ansiedad va a querer respirar más, bien, y va a aumentar ese esfuerzo respiratorio, necesitando altas concentraciones de oxígeno, y eso también puede afectar de manera fisiológica al paciente. Bien. ¿Qué más? Tenemos pruebas radiológicas innecesarias. Nosotros llevamos, de repente, ya inmovilizado a nuestro paciente y muchas veces quizás nos ha tocado de que ya ven a un paciente inmovilizado, de frente van a querer hacer alguna prueba radiológica, ¿no? Rayos X, etcétera, etcétera. Entonces, esa evaluación sí, lo realiza el médico, sin embargo, ya es una costumbre de que todo paciente que haya sido víctima de un tema de traumas, evaluado o no, pase por estas pruebas. Yo sé que son de descarte y muchas veces sí, tenemos que realizarlas justamente por lo que les comento, ¿no? Pero también es importante considerar de que si no hay una evaluación correcta al inicio, muchas veces o puede haber ocasiones en las cuales estas pruebas radiológicas sean innecesarias para el paciente y no se ataque lo que realmente puede ser la queja principal de este. Compromiso respiratorio, ya les comenté, y también podría generar ante un tiempo considerable aproximadamente de 3 o 4 horas continuas en una FEL, úlceras de presión, ¿no? Y eso normalmente lo vemos en pacientes que están hospitalizados, ¿no? Que permanecen mucho tiempo, la piel, las estructuras de este tejido presionadas y esto genera estas úlceras. Existen también otros artículos científicos, aval de investigación, en el cual nos comenta bien que las lesiones en columna cervical son poco frecuentes. ¿Qué nos dice este artículo en el cual se evaluaron 22.333 pacientes? Ojo con la cantidad. Más de 22.000 pacientes, bien, que fueron evaluados, solamente el 1% tuvo una lesión espinal que sea de repente con consecuencias críticas hacia el mismo. Entonces, miren cuánto es la proporción. De 22.000 pacientes, solamente el 1% tuvo una lesión espinal. El 0.3% tuvieron efectivamente, dice aquí, una lesión de la médula espinal y no se ha podido demostrar el manejo efectivo en el campo debido a la rareza de estas lesiones. Entonces, se han evaluado, ha habido estudios, en este caso prospectivos, bien, en pacientes que han estado inmersos en este tipo de eventos, ¿no? Como aquí dice, una proporción de 22.000 pacientes, tan solo el 1% más el 0.3, bien, pudieran tener este tipo de lesiones, bien considerables. Entonces, seamos consecuentes con estos datos, ¿no? Y vamos a definitivamente tener que aplicar una evaluación mucho más concreta, mucho más precisa para poder formar parte de las estadísticas en las cuales nosotros vamos a ir a atender con una evaluación cercana a la realidad a nuestro paciente que tenga algún evento de trauma. Pacientes que no se les realizó la restricción, bien, la restricción de la movilidad espinal, RME, tuvieron más sobrevida que otros pacientes que sí se les realizó. ¿Qué quiere decir? Que obviamente si la restricción de la movilidad espinal, si esa lesión, la supuesta lesión en la médula, no era la queja principal del paciente, esto hacía que los esfuerzos se centraran en eso. Bien, al inmovilizar al paciente, todos los esfuerzos que se hacen de manera inclusive hospitalaria se centran en la restricción de la movilidad espinal. Bien, ustedes saben que cuando una persona ingresa al hospital, ¿no? Normalmente no es que lo atiendan al momento, o es que de repente sí, tiene que sacarse placa, 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 placa.
¿no? O un rayos X para evaluar de repente la estructura de la columna, ¿bien? Pero eso no es rápido. En nuestro país, lamentablemente, es algo que demora o quizás no lo hacen en el momento. Bien, entonces es necesario perder el tiempo de repente en eso, hay que preguntarnos, y no lo digo por un tema de que, o bueno, la palabra de repente no es perder, sino es considerar un tiempo para una evaluación radiológica que quizás no sea necesaria para nuestro paciente si es que no se ha realizado una evaluación más precisa de el evento, bien, y como acá dice, al final, el 0,01%, ni siquiera llega a uno, realmente requería esa restricción de la movilidad espinal, porque inclusive hay ciertas lesiones de columna que no requieren inclusive el uso de una FEL. Puede requerir el uso de repente, una tabla tipo cuchara o simplemente como la estructura también de una camilla no es 100% de repente cóncava, esto no afectaría considerablemente una lesión en médula si es que requiriera la inmovilización, por ejemplo, del paciente. Bien, entonces consideremos estos datos que les estoy brindando cuando de repente puedan revisar este material, indaguen, vayan a buscar este artículo científico, léanlo a detalle. Bien, léanlo a detalle y busquen de repente similares para que ustedes puedan eh, convencerse de que efectivamente se han hecho estudios, ¿no? En los cuales el beneficio de una FEL no es al 100%. Bien, tenemos otro artículo en el cual nos dice, ¿no? Justamente en la movilización en pacientes, ¿no? El niño, y lo vamos a ver en las clases de pacientes pediátricos, en el momento en el que está alejado de su papá, su mamá, sus cuidadores, ¿no? Para ellos ese evento no es normal, inclusive puede ser mucho más traumático que el evento mismo. Bien, y trata de moverse, trata de pelear con el dispositivo, quiere quitarse el spider, ¿no? No sabe, está en un ambiente de repente desconocido. Bien, en ese momento, inclusive, ¿no? En este estudio nos dice que hay una técnica en las cuales nosotros, sin utilizar una FEL, puede el niño estar con restricción de movilidad espinal. Bien, hay una manera en la cual se debe enseñar al padre o la madre para agarrarle correctamente la cabeza, ¿no? De manera manual y trasladarlo soportándolo, es decir, trasladarlo cargándolo, pero inmovilizando y evitando que se mueva, ¿no? Para que al estar alejado del papá, la mamá o el cuidador no haya movimiento en exceso que pueda lesionar más o hacer más críticas las lesiones que ya tenga este tipo de paciente. Ahora, nosotros conocemos también esto que podemos ver en la imagen, que es una FEL acolchada, colchón de vacío, algunos le dicen, ¿no? Esta fela acolchada, junto con estas cintas de sujeción, es una alternativa que debería difundirse mucho más. Deberíamos nosotros practicar y utilizar este tipo de fel. Tal vez demora un poco más la colocación de este tipo de colchón al vacío, pero es una técnica o es una herramienta mucho más adecuada para poder inmovilizar a nuestro paciente. Bien, inclusive puede brindar la misma efectividad o mucho más, es mucho más cómodo, bien, a que tengamos las estructuras anatómicas del cuerpo humano, no es que seamos una tabla o un cuaderno, ¿no? No es que seamos así, bien. Entonces, tenemos ciertas curvaturas anatómicas normales, tanto en varones como en mujeres. Entonces, esto hace que genere luego el dolor cuando estamos frente a un dispositivo totalmente plano. Bien, cosa que una fila colchada, al adaptarse, ¿no? A nuestra estructura anatómica normal, bien, la comodidad es evidente. Bien, entonces, vamos a utilizar dispositivos de extricación.
Sí, todos los dispositivos que nosotros vemos en nuestra ambulancia son de extricación. Bien, la FEL es un dispositivo de extricación también. Entonces, yo les recomiendo altamente que si el paciente no requiere una colocación estrictamente en una férula espinal larga, sin problemas pueden trasladarlo desde el sitio del evento, ¿no? Hacia la camilla y luego colocarlo en la camilla, ¿no? O acercar la camilla y colocar a su paciente en este dispositivo directamente, ¿no? No utilizar siempre la fe o indiscriminadamente sin evaluar la fe. Bien. Em, las camillas de palas, ¿ya? Las camillas de palas o también llamadas las de tijera, solo es para trasladar hacia una camilla de ambulancia. Bien, esto corrobora lo que les digo. Debemos saber utilizarlos y ser eficientes y saber cuándo hacerlo. Ahora les pregunto, ¿es mejor saber cuándo no utilizar o cuándo utilizar? ¿Qué opinan ustedes? ¿De saber utilizar cuándo no o cuándo sí? Contéstenme en el chat. O aperturen su micro sin problemas. ¿Sí o no? ¿Cuándo no? Ok, Evelyn. Es sencillo utilizar nuestros protocolos, es sencillo que nosotros podamos saber nuestro XABCDE, podamos saber la escala de Glasgow al 100%, pero lo difícil es evaluar cuándo esto se convierte, hablando del uso de la FEL, cuándo se puede convertir en un riesgo para el paciente o cuando, mientras pase el tiempo, mientras pasen las horas, tal vez puede generar las consecuencias de lo que hemos hablado. Bien. Ahora, hemos hablado también de que esto se puede evidenciar en qué parte del XABCDE, en el déficit neurológico. Bien, ¿qué es lo que vamos a evaluar? El tamaño, simetría y reactividad, el paso de luz, si se contrae, ¿no? Si de repente la pupila se convierte en miótica, midriática, si tarda de repente en la apertura ocular, si es que existe algún daño que nosotros observemos, ¿bien? Esto nos va a indicar que puede haber alguna consecuencia a nivel neurológico. Sabemos que la columna vertebral no solamente son huesos, ¿bien? También hay paso de nervios. Entonces, todo está directamente vinculado. Una evaluación pupilar. Si nuestras pupilas están anisocóricas, definitivamente hay una consecuencia a nivel neurológico en nuestro paciente. Bien, importante. Pacientes que salen caminando pueden quedar paralizados después. Lo que nos decía el primer slide. Bien, conforme pase el tiempo, puede ser que nuestro paciente pueda deteriorar su estado de salud si no se ha realizado una evaluación correcta. Tu paciente, o tú puedes llegar a la escena y tu paciente puede estar en el patrullero, de repente sentado, y tú dices, ¿qué persona ha sido la que está, o cómo la atendemos? ¿Ya la han extricado? ¿Dónde se encuentra el paciente? Y total lo encuentras en el patrullero porque ha salido caminando. Bien, entonces, no, eso tenemos que cambiar. Nosotros no podemos decir, bueno, ya está en el patrullero, no hay ningún problema, no requiere traslado y me voy. No, total, no es mi responsabilidad porque quien se encuentra bien, me habla y todo, ¿no? Entonces, no, tenemos que poder evaluar nuestro paciente. Vamos a ir a revisar qué cosa, las pupilas, vamos a ir a hacer un barrido de la columna, así el paciente esté sentado. Y se recomienda realizar nuestra evaluación, que vamos a verlo luego en los flujos, bien, el Canadian C-Spine, bien, o los criterios nexos para saber si este paciente requiere o no poder ser colocado en una tabla rígida. Bien.
¿Cómo más podemos evaluar, bien, si es que hubiera alguna lesión a nivel de columna, a nivel de cervical, a nivel de estructuras óseas? Vamos a evaluar la movilidad también con estas técnicas, evaluación de miembros superiores e inferiores. Vamos a pedirle al paciente que, bien, doble sus codos hacia adentro y sus manos hacia adentro, ¿bien? Y luego las extienda, ¿bien? Flexione y extienda sus codos para saber si efectivamente hay, bueno, ahí también nos permite evaluar si es que hubiera alguna fractura, si es que hubiera alguna dolencia en esa zona. ¿Qué más? Vamos a hacer que hagan así tipo como estuviera en la motito, ¿bien? Las manos hacia abajo y luego las suba, ¿bien? Para saber si los nervios están completamente intactos, inclusive hasta la zona de las manos, ¿bien? Y también los dedos también es importante poder evaluar, ¿bien? La parte de los miembros inferiores, esto también puede ser con un paciente que está tendido sobre el piso, bien 180 grados completamente, o puede estar sentado. Bien, vamos a pedir que también doble sus rodillas y la flexión. Bien, se puede apoyar contra la base de la silla para poder evitar que se apoye, ¿no? Y de repente la evaluación no sea la precisa. ¿Qué más? También pedirle al paciente que en sus pies, con sus dedos, presione hacia adelante. Tus palmas tienen que estar, obviamente, al contrario. Presione hacia adelante y luego colocas tus manos hacia atrás de los dedos, ¿bien? O hacia adelante, mejor dicho, de los dedos y que presione también hacia ese lado, hacia la zona en donde están tus palmas de las manos. Bien, entonces esa evaluación también podemos hacer a nuestro paciente. Obviamente, si por ejemplo el lado derecho lo hace perfectamente y el lado izquierdo no, entonces tienes que sospechar definitivamente que o puede tener una lesión en la estructura ósea, bien, ya sea si son miembros inferiores, puede tener alguna fractura, puede tener una dislocación, etcétera, bien, o definitivamente pueda tener una consecuencia a nivel de columna vertebral, bien. Ahora, ¿cómo más yo puedo evaluar? Existe este concepto importante que son los dermatomas. ¿Qué quiere decir? Hay zonas específicas en las cuales los nervios van a inervar. Por ejemplo, si tenemos alguna lesión a nivel de disco de C1, bien, la zona de C1 vamos a encontrar en la parte superior, bien, de C1 a C5, vamos a poder encontrarlo en la parte de la cabeza. Bien, cervical, C3, C4, C5 y esta zona. Si el dolor no necesariamente va a tener que ser en el medio. Ojo, el dolor no necesariamente va a tener que ser en el medio. Por ejemplo, si hablamos de una lesión en C8, como pueden ver aquí, no sé si ven mi cursor, en C8, ¿qué cosa más está inervando? Hasta inclusive las palmas de las manos, bien, en la zona más inferior de los miembros superiores. Entonces, ¿qué quiere decir? Una lesión a ese nivel de disco, bien, de la médula, va a tener también una consecuencia de dolor, hormigueo, bien, o una descarga eléctrica, tipo una descarga eléctrica hacia esas zonas, bien. También dolor al tacto o simplemente no reacciona. Por eso, retrocediendo un poco el slide, esto es importante también poder evaluar, ¿bien? Tiene mucha relación con lo que les estoy comentando de los dermatomas, ¿bien? Entonces, si se aprenden esto, van a poder evaluar inclusive un poquito más precisamente en dónde puede, a qué nivel de la columna vertebral puede tener una lesión nuestro paciente, ¿bien? Y para que podamos también tener un dato adicional, existe este concepto, ¿no? El reflejo de Babinski, que nos dice, los dedos se mueven hacia arriba en respuesta a la estimulación de la planta del pie. Es decir, nosotros vamos a poder de repente presionar, generar un pequeño dolor a nivel de la planta del pie y los dedos van a ir
hacia arriba, ¿no? Como que tipo cosquillas, ¿no? Tipo cosquillas. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que nuestro paciente pueda tener ahí una consecuencia a ese nivel. Bien, entonces, hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? Perfecto, perfecto. Bien, gracias, Gabriela. Bien, vamos a continuar. Recomendaciones para la restricción de la movilidad vertebral. Bien, vamos a considerar estos puntos para poder em, confirmar que vamos a utilizar o no un dispositivo de restricción de la movilidad vertebral. Primer punto, una lesión obvia en la cabeza indica posible lesión de la columna cervical. ¿Cuáles son las lesiones obvias a nivel de cabeza? Alguna fractura, algún golpe, alguna deformidad, algún abultamiento a nivel de cabeza, bien, va a requerir estabilización de la columna cervical. En presencia de movimiento excesivo, sabemos que esto podría progresar o hacer que progresen las lesiones neurológicas. Bien, es importante la evaluación y se recomienda altamente que tu paciente no le digas, por favor, siéntese para hacer una mejor evaluación. No. Si tu paciente puede estar en posición de 180 grados, es mejor realizar la evaluación a ese nivel. Bien. Y como les comentaba, ¿no? Se pueden retirar los dispositivos de transferencia o extricación o extracción en la ambulancia evaluando beneficios y riesgos. Bien. ¿Cuáles son las indicaciones para la restricción de movilidad vertebral? Alteración del nivel de conciencia. Van a obtener la escala de coma de Glasgow y si es menor a 15, vamos a colocarlo. O si es que tiene algún indicio de intoxicación, vamos a colocar un dispositivo de restricción de la movilidad vertebral. Ante la presencia del dolor, sensibilidad de la línea media a nivel cervical, es por eso que nosotros realizamos el barrido, ¿cierto? Con nuestra yema de los dedos. Eso también es indicación para la RMV. Signos y síntomas neurológicos focales. ¿Cuáles son? Entumecimiento, debilidad, hormigueos, de repente descargas eléctricas o insensibilidad. Deformidad en columna y lo que nosotros llamamos las lesiones distractoras, ¿no? Por ejemplo, una fractura importante es en el hueso fémur, ¿no? Puede haber tenido un evento y el paciente va a estar llorando, gritando de dolor, ¿no? Por esta fractura de fémur. Sin embargo, nosotros vamos a ir a enfocarnos de repente a lo que vemos, ¿no? A lo más sangriento tal vez, ¿no? Pero de repente este paciente requería una restricción de la movilidad vertebral antes de proceder con una inmovilización de un miembro inferior, por ejemplo, ¿no? Pero siempre cumpliendo con nuestro protocolo del XABCD. Bien. Entonces, como les decía, lo primero que vamos a hacer es la estabilización manual. Vemos ahí el paso 1, el paso 2 y lo que sigue, nosotros sabemos que tenemos que colocar ¿qué cosa? El collarín cervical. ¿Cómo se coloca el collarín cervical? Primero es la medición. Mido mi collarín cervical, lo coloco correctamente alineado al centro del tórax, bien, y vamos a seguir inmovilizando manualmente a nuestro paciente a pesar que esté con el collarín cervical. Bien, vamos a realizar la medición. ¿Cómo realizamos? Colocar los dedos de la misma persona que va a realizar la medición. Bien, ellos, bueno, va a tener que colocar sus dedos a nivel de mentón, bien, hacia el espacio que ocupa el hombro, parte superior del hombro y el mentón. Esa línea imaginaria es la distancia en cuestión de dedos para la medición del collarín. Colocamos el collarín correctamente, bien, colocamos el velcro y el collarín tiene que tener
la parte central alineado al tórax del paciente. Siempre eso es importante. Si el paciente, por ejemplo, tiene alguna chalina, algún collar, de repente tiene un cabello abundante, ¿no? Tratar de evitar la chalina, el collar, se le puede retirar, ¿no? Obviamente con mucha cautela y despacio, ¿no? Y en el caso de el cabello, sí, tratar de que esto no cause algún espacio, ¿no? Algún espacio entre el collarín y la cervical del paciente. Bien, evitemos eso. Aquí está, podemos visualizar, esta es la manera correcta, bien, de estabilización manual. Vemos aquí que el pabellón auricular está visible, los dedos del proveedor, están dos dedos en la parte superior y dos en la inferior, abarcando lo más que pueda, ¿no? El pulgar en la zona de la frente realiza la medición en estos tipos de collarines que son los más comunes que encontramos en casi todas las ambulancias. Se colocan los dedos en esta zona que está media ovalada, no en la zona blanquita que es un tipo acolchonado, no, en la parte dura, en la parte rígida, ¿no? Hacia la parte de abajo se hace la medición, se colocan los clips y ya tenemos nuestro collarín ajustado y medido hacia el cuello del paciente. Bien. Existen ciertas partes del collarín que tener en cuenta y considerar. No todos los collarines son como este azul y amarillo. Tenemos los collarines que son de la marca Ambú, en los cuales el apoyo de la mandíbula o la mentonera, ¿no? Que también le llaman así, está retraído, ¿no? Está hacia el otro lado y tenemos que colocarlo hacia adelante. Entonces no se olviden eso considerar. Bien, ese orificio que existe en la parte central, en la parte del cuello, que nos va a permitir el acceso a qué? Al pulso carotidio y en caso aplique, en el caso de los médicos, poder realizar alguna, de repente, maniobra de emergencia o de urgencia en ese momento, ¿no? También, ¿para qué nos va a permitir evaluar si es que tuviera alguna lesión importante de tórax? Sabemos que podemos evidenciar la ingurgitación yugular, ¿no? Y la desviación de la tráquea que me indica alguna lesión a nivel de tórax, ¿bien? Todos los collarines en la parte central, bien, tiene este huequito, el de la marca Ambú, y en las otras tipos de marcas nosotros vamos a poder darnos cuenta de que se encuentra correctamente alineado en la parte central de la mandíbula. Bien. Colocación de la tabla rígida. Bien, ¿cuándo vamos a colocar la tabla rígida? Cuando exista una lesión espinal o un tiempo largo de traslado. Ahí en esos casos es lo mejor que podamos considerar el uso del colchón de vacío. Bien. ¿Qué podemos también considerar? Podemos utilizar mantas o superficies acolchonadas para mejorar la comodidad del paciente. Como pueden ver en la imagen, ¿qué es lo que están colocando? No debería, porque obviamente tenemos que inmovilizar correctamente ambos, la parte lateral con los tetracamerales en la parte de la cervical, pero si este tetracameral que el proveedor que está de plomo, lo convertimos en una manta o un acúmulo de vendas, y esto le genera mayor comodidad al paciente, podemos utilizarlo, ¿no? En el caso de pacientes embarazadas, sabemos que es mejor colocarlo con una posición semilateral o lateral hacia el lado izquierdo. Bien, es importante podamos considerar también el uso de tablas cóncavas. Cuando utilizo la tabla cóncava en pacientes embarazadas, en pacientes que son geriátricos, ¿por qué? Pacientes embarazadas requieren, sí, quizás una restricción de la movilidad, pero por la propia anatomía que ha adquirido frente al embarazo, es mucho más cómodo colocarlo en una tabla cóncava. Pacientes geriátricos porque cualquier pequeño movimiento de lateralización puede dañar mucho más las estructuras óseas de ese tipo de pacientes. Bien, entonces se requiere el mínimo movimiento. Bien, es por eso que este tipo de tablas pueden ser utilizados para los pacientes tanto geriátricos como parturientos. Mínimo, tu tabla rígida debe tener o un spider o 3 correas
para inmovilizar, mínimo 3 correas. Bien, vas a realizar un examen detallado de cabeza a pies. Examen detallado de cabeza a pies, ya hemos aprendido qué considerar y cómo hacerlo. Existen también lesiones internas y externas de abdomen. Vamos a auscultar. Bien, esto ya forma parte de nuestra evaluación, nuestra exploración que hacemos en nuestro protocolo XABCD. Bien, y evaluar las lesiones distractoras. ¿Cómo coloco a nuestro paciente correctamente en una tabla? Quizás ya lo sepan, ya lo han enseñado, solamente es un recordar. Eh, la tabla rígida es importante que podamos colocarla a nivel un poco hacia las rodillas. ¿Por qué? Porque hacia adelante, un poco hacia arriba y no alineado al cuerpo. Porque es mejor que nosotras podamos arrastrar al paciente hacia arriba que generar de repente acomodar a nuestro paciente hacia abajo. ¿No? Porque nunca va a terminar el paciente alineado al 100% en una tabla cuando nosotros lateralizamos y lo volcamos nuevamente hacia la tabla. No va a quedar alineado al 100%, vamos a tener que moverlo. Entonces, para evitar el movimiento del paciente, el máximo movimiento del paciente, lo que nosotros hacemos es colocar la tabla rígida hacia la zona de las rodillas, como podemos ver en la imagen superior derecha, ¿bien? Para que podamos subir y alinear en ese movimiento, en un solo movimiento, ya a nuestro paciente correctamente en la tabla. Bien, entonces acuérdense, bien, la tabla rígida se coloca en esta altura para poder generar el mínimo movimiento al paciente. Si nuestro paciente está boca abajo en esta posición, también no se olviden, es mejor hacerlo con 3 proveedores. Bien, podemos ser 2 en la ambulancia, pero necesitamos una lateralización en bloque. Necesitamos colocar a nuestro paciente en bloque. Y es mejor mientras más manos actúen o ayuden a poder volcar a nuestro paciente boca arriba. Bien. La persona que está a la cabeza, obviamente, va a tener que acomodarse de tal manera de que sus manos no se enreden, ¿bien? O no se interrumpan entre sí, ¿no? Y también tiene que irse colocando, ¿no? Hacerse espacio para poder ya colocar al paciente en la tabla. Si mi paciente ha salido caminando, no me ha hecho caso, no hemos llegado tarde cuando el paciente está caminando, hablando con el policía por ahí, también es posible inmovilizar al paciente cuando está parado, porque no le vamos a decir, señor, señora, siéntese y colóquese en la tabla usted mismo. No, tenemos que realizar eso. Inclusive cuando existen accidentes sobre el agua, bajo el agua, perdón, también es posible hacer este tipo de inmovilización o en pacientes que han caído o están sobre las escaleras, por ejemplo. Bien, entonces eso también podemos realizar. Al paciente lo podemos inmovilizar de esta manera, ¿no? Para poder colocarlo correctamente, soportando en nuestros brazos o en el brazo de 2 proveedores las axilas del paciente y colocarlo en la tabla ya de manera correcta. Un dispositivo que no está, no hacemos uso de este dispositivo, pero que existe y es muy importante de repente que en algún momento podamos adquirirlo y que quizás es un sueño que podamos tenerlo en todas las compañías de bomberos, ¿no? Es el cinturón pélvico o cincha pélvica, ¿bien? Este dispositivo nos va a permitir, ¿bien? Reducir y estabilizar fracturas de pelvis, que es común, es muy común en estos accidentes de tránsito, bien, o caídas en el caso de pacientes geriátricos, bien. Es una sola pieza, bien, se hace una especie de retracción entre esta correa que tiene un velcro y la parte naranja para poder acomodar, bien, para poder acomodar y presionar estabilizando bien la parte de la pelvis, ¿no? Está indicado en fracturas de rotación externa, por eso se dice que no es un libro abierto, sino es un libro cerrado. La maniobra que yo voy a realizar
para poder evaluar si es que existe alguna crepitación, si es que existe algún movimiento inusual de la zona pélvica que me indique la colocación de un inmovilizador en esa zona. Si no tengo cinturón pélvico, existen otro tipo de estructuras también que podemos tener a la mano. No sé si ustedes habrán visto, pero no debería, no está indicado su uso para ello, pero con el CAED también podemos realizar la inmovilización en esta zona. Bien, simplemente colocando la parte del tórax, que normalmente se ve del KD, o el chaleco de extricación en la zona pélvica y ajustando con los correajes. Bien, solo eso. Entonces, podemos utilizar el KED para cualquier evento, inclusive nosotros nos las ingeniamos y podemos darles otros usos. No está fabricado para ese uso en sí, pero ante la falta de un cinturón pélvico podemos utilizar otras herramientas de ajuste en la zona pélvica. Bien. Luego, para poder nosotros extraer a nuestro paciente del vehículo, existen dos tipos de acciones o técnicas que se realizan, una extracción lenta y una extracción rápida. La extracción lenta, ¿por qué se denomina así? Porque vamos a tener algún tiempo mayor en la colocación de este dispositivo del chaleco de extricación, que va a tener el mismo fin, ¿no? Sin embargo, yo voy a tener un evento en el cual no hay muchos peligros y mi paciente puede ser retirado del vehículo con este dispositivo en un tiempo, bueno, en un tiempo prudencial, obviamente, pero que sí se demore en utilizar o desplegar este dispositivo en nuestro paciente. Bien. ¿Cuál es el principio de un chaleco de explicación, KED, KID? Inmovilizar al paciente traumatizado sin lesiones críticas, porque si tuviera una lesión crítica, yo necesito retirarlo inmediatamente a nuestro paciente para evitar que pueda perder la vida. Bien, entonces yo voy a utilizar este KED, obviamente si tengo una hemorragia sanguinante, la debo controlar. Si tengo un déficit neurológico o una escala de coma de Glasgow de 3, de 4, de 5, yo voy a tener que realizar una extracción rápida a mi paciente para poder proveerle todos los cuidados necesarios. Bien, si mi paciente no tiene una lesión crítica, yo puedo utilizar este tipo de dispositivo. Bien, ahora, ¿cómo lo voy a utilizar? Mi paciente es un pasajero o es el piloto del vehículo menor. Bien, sabemos que primero vamos a colocar, ¿qué cosa? El collarín. Al colocar el collarín, yo voy a realizar un pequeño movimiento hacia adelante de la cabeza del paciente para hacer un espacio y colocar este dispositivo. Al colocar este dispositivo, yo voy a tener tres correas. Normalmente son de tres colores, pueden ser inclusive hasta de dos. Pero, ¿qué es lo que me da? Los colores no nos denotan el orden, ¿bien? No nos denotan el orden. Nosotros vamos a tener que colocarlo en un orden en el cual se ajuste correctamente, obviamente sin ahorcar o generar algún dolor en nuestro paciente a nivel abdominal, ¿bien? Podemos utilizar primero, realizar el ajuste superior, medio e inferior. Bien, de estas tres correas. Existe también un correaje que es de color negro, bien, eso es para la zona pélvica. Luego de eso, si es que este dispositivo cuenta con un acolchonado, porque tiene un tipo colchoncito en el cual ustedes lo pueden doblar en dos y pueden estabilizar o rellenar el espacio que hay entre la cabeza y la parte de la cervical de este dispositivo. Bien, colocarle los velcros tanto de frente como de mentón y en ese momento hacer un giro de rotación a nuestro paciente para que su espalda esté en la parte externa, ¿no? de la puerta del vehículo, colocarlo sobre la FEL y retirar nuestro paciente del vehículo.
Entonces, la colocación del chaleco de extricación va a requerir el despliegue de cuántos proveedores vemos acá. El de blanco, el bombero que está ayudando a cargar la FEL, el paramédico que está aquí de azul, aquí ya hay 3 personas, y la que está apoyando en la zona de los pies, ¿no? Porque sabemos que existe la parte central de los vehículos, ¿no? Puede impedir el movimiento. Entonces, alguien tiene que estar apoyando en la zona de los pies también. Aquí ya son 4 personas, despliegue de 4 proveedores para una extracción lenta. Ahora, ¿qué hemos dicho de la extracción rápida? ¿Cuál es el principio? Estabilizar manualmente un paciente. Yo voy a lograr el mismo objetivo, tanto en la extracción rápida y en la extracción lenta. Yo quiero inmovilizar a nuestro paciente. Sin embargo, necesito concentrar todos mis esfuerzos en el menor tiempo posible en una extracción rápida, porque mi paciente tiene alguna lesión crítica que puede poner en peligro la vida o su vida en ese momento. Voy a colocar el collarín, ya sabemos cómo, pero aquí no voy a utilizar un chaleco de extricación. No voy a utilizar un chaleco de extricación, voy a tener que estabilizar a mi paciente solamente utilizando nuestro cuerpo. ¿Cómo? De repente mi pecho, colocarlo lo más cerca posible a la espalda del paciente y que sirva como un inmovilizador, colocar mi mano en la mandíbula del paciente para inmovilizar esa parte, ¿bien? Y generar con la misma estructura anatómica del proveedor, una especie de inmovilización o retirada en bloque a mi paciente. Aquí también hacemos el uso de la tabla rígida, sí o sí. En ambos casos utilizamos la tabla rígida para extraer a nuestro paciente. Como podemos observar, ¿no? La FEL está siendo utilizada justamente para poder soportar al paciente hasta la colocación del paciente en la camilla. Existe también otro dispositivo, bien, que se le denomina BOA, bien, o una extracción rápida con este tipo de sábana que sea enrollada también, o es una colcha enrollada el cual tiene esta estructura, bien, que también se utiliza de una manera rápida, bien, para poder extraer al paciente. Esto me parece que hay 2 compañías en Lima que tienen una BOA. No lo he visto todavía en acción, en utilizarla. Sin embargo, sí también se puede hacer con una sábana, ¿no? Ante la falta de repente de un CAED, en ese momento también existe una restricción de la movilidad con este tipo de dispositivo, ¿no? Es pseudo collarín porque va a estar aquí en la cervical y luego con la extracción rápida colocando como soporte nuestro cuerpo hacia el paciente. Importante, solamente para recordar, nosotros tenemos que guardar el dispositivo CAED y eso es algo que cuando había ambulancia en mi compañía, siempre lo recalcaba. Nosotros no podemos guardar los dispositivos en desorden porque cuando yo los saco, si yo no he guardado, así como pueden ver en la primera imagen, bien colocados los velcros en cada una de las correas de colores, cuando yo saque este dispositivo va a salir todo disparado, va a ser un desorden, se me puede enganchar estas correas de colores en la espalda del paciente y luego voy a generar mayor movimiento a mi paciente si no lo he colocado con estrategia. Bien, si por ejemplo yo voy a colocar el cinturón, la parte de la pelvis, bien, tengo que evitar que esta correa se esconda, ¿no? Por detrás de la espalda del paciente o se pierde y después estemos preguntando, uy, ¿dónde está? Uy, está justo en la parte de el paciente ya se sentó encima, ¿no? Está ahí obstaculizando. Entonces vamos a generar un movimiento al paciente innecesario cuando no hemos previsto una técnica para poder colocarlo correctamente luego de haberlo utilizado en alguna emergencia. Bien, entonces no se olvide. La parte de la frente y el mentón, estos velcros se colocan en diagonal.
la frente de manera horizontal y la parte del mentón en diagonal. Para eso este dispositivo tiene grandes velcros en la parte superior en la cabeza para que sea ajustado dependiendo el paciente. Otro punto importante, la retirada de casco. Punto número 1 que ustedes no deben olvidar es la visera. Hay modelos de cascos que son, me parece, no recuerdo la palabra, pero son profesionales, catalogados, no recuerdo muy bien el término, pero obviamente están basados en una norma, ¿no? De cascos, de fabricación de cascos, ¿no? Y los usuales que nosotros podemos comprarlo de repente a un menor precio, ¿no? Entonces, siempre van a tener la parte superior de la visera, casco certificado, ¿no? Gracias, Branco. Sí, esos tipos de cascos van a tener igual una visera y van a tener una carrillera, ¿cierto? Entonces, vamos a tener que primero retirar la visera. ¿Por qué? La visera me va a permitir nosotros explorar la parte interna del paciente para ver si es que hubiera alguna fractura de rostro, si hubiera sangrado, ¿no? Algo inusual en nuestro paciente. Nos va a permitir visualizar y aparte que puede también hacer que la respiración de mi paciente mejore. Lo segundo es retirar la visera, perdón, la carrillera. Entonces voy a retirarlo. Si no lo puedo hacer, lo corto. Obviamente tengo que estabilizar luego con las manos la cervical de nuestro paciente. Mi mano, no sé si pueden ver aquí no sé si pueden verme, la mano del paciente en la zona del mentón y con la otra mano hacia la zona cervical, cosa que estoy haciendo esta inmovilización manual. Bien, como pueden ver acá, retirar el casco de manera de zigzag hacia afuera. Ahora me dicen, de repente se pueden preguntar, pero si mi paciente está boca abajo, le retiro el casco, le coloco el collarín de repente en esa posición. No, el collarín solamente se coloca en un paciente que está en posición anatómica. Bien, y el casco puedes mantenerlo en la cabeza del paciente después o previo a la lateralización y colocación a nivel neutro. Bien, ¿qué quiere decir? Puedes dar vuelta a tu paciente para que esté mirando hacia arriba con el casco puesto. Obviamente tienes que asegurarte de que exista el mínimo movimiento. El casco puede ser también utilizado como dispositivo de restricción en ese momento hasta que luego realices todos estos pasos que puedes visualizar en la diapositiva. Bien, entonces si mi paciente está boca abajo, puedo primero colocarlo en posición neutra con todo y casco y luego hacer todo este proceso que te estoy enseñando. Bien. Sabemos que el casco en la parte de atrás de la cabeza, en la parte occipital, tiene una zona un poco amplia, ¿cierto? Gruesa, que es justamente la curvatura del casco. Entonces va a haber un espacio en esa zona. ¿Qué es lo que voy a hacer? Utilizar ya sea vendas, si tengo una chompa, si tengo alguna tela o una toalla, etcétera, colocarlo para poder generar ese espacio en mi paciente y no de porrazo colocarlo en la posición neutra, ¿ok? Toda tabla rígida, toda FEL, tiene estos dispositivos, ya sean los antiguos, que es los que ven a la derecha, que son los amarillos, o los que normalmente conocemos que de la marca, bueno, marcas diferentes, pero son los tetracamerales o ladrillos que nosotros normalmente utilizamos. Bien, antes de su colocación debemos considerar la colocación de collarín cervical. Ahora, he visto casos en los cuales no han colocado collarín, sin embargo, le colocan al paciente ese tipo de dispositivos. No es lo adecuado. Bien, siempre previo deben colocar el collarín cervical, porque este dispositivo no restringe por sí mismo, bien, los movimientos que pueda haber de rotación o laterales de la cabeza. Bien, la cabeza del paciente se sitúa apoyada en la base, se fijan las correas, bien, se cruzan estas y recién cuando estén
estas correas de manera en la frontal y de la mentonera, recién yo voy a poder retirar mis manos de la cabeza del paciente. Recién con la colocación completa de la dama de Elch, de este dispositivo tetracameral, yo voy a poder retirar la estabilización manual que he estado realizando a mi paciente. Bien, por favor, eso no lo olviden. Otro tipo de tablas que seguramente por ahí lo han visto, quizás no todos lo tengamos, es esta camilla cuchara, scoop stretcher, ¿no? También llamados los stretcher, si queremos un poquito ahí hablar en inglés. Bien, este tipo de camilla cuchara en relación a la tabla espinal va a reducir los movimientos de rotación, de lateralización que vamos a realizar al paciente. Por eso que se considera, y yo por ejemplo, consideraba siempre como primera opción el uso de estos dispositivos. Es mucho más adecuado para los pacientes. ¿Qué cosa va a evitar el movimiento de rotación, ¿no? Excesivo movimiento a mi paciente también. Va a reducir la flexión al cuello y es mucho más cómodo. Bien, va a reducir el dolor o el disconfort de mi paciente. Cualquier problema desencadenado a la tabla FEL, que es, por ejemplo, problemas en la respiración o riesgos de úlceras de presión, van a ser minimizados o inclusive retirados por el uso de este tipo de camilla. Bien, ¿alguna pregunta hasta el momento para pasar con lo siguiente? ¿Alguna pregunta adicional? Me van a disculpar un segundo que voy a traer mi cargador de la laptop porque se me está bajando la batería. Denme un segundo, por favor, mientras me hacen las preguntas en el chat. Bien, perfecto. ¿Todo claro? Ok, perfecto. Si no se acuerdan de alguna pregunta, porque seguramente cuando tengan las diapositivas a la mano van a revisar los artículos científicos, indagar un poquito más, ahí seguramente van a tener algunas dudas adicionales. Bien, a posterior, no se preocupen. Lesión distractora. ¿Qué cosa es una lesión distractora? Cualquier lesión que pueda tener, dice acá, el potencial de dificultar la capacidad del paciente para notar otras, ahí me faltó la T, otras lesiones. Bien, cualquier lesión que pueda tener el potencial de dificultar la capacidad del paciente para notar o hacer notar, bien, otras lesiones. Pregunta de examen. ¿Cuáles son los tipos de lesiones distractoras? Fracturas de huesos largos. Bien. Sospecha de lesión visceral a nivel de abdomen. Laceración grande Mira, o lesión por ¿no olvides colisión. lo del grupo 5 acá en Ica? Quemaduras grandes o cualquier otra lesión que produzca dificultad funcional aguda. Todas esas lesiones que van a causar un dolor intenso al paciente o que de repente tu mirada va a ir reflejada hacia ese punto y no a la lesión principal del paciente, se le llama una lesión distractora. Bien. Aparte de poder enfocarnos en lo que realmente es la queja del paciente, tenemos que considerar que la comunicación para poder cerciorarnos de las dolencias de nuestro paciente es importante. Por ejemplo, si mi paciente tiene dificultad para hablar o escuchar, yo la evaluación no voy a tener de repente información importante del dolor, de la escala del dolor en mi paciente. Peor si está inconsciente. Si es que hablo un idioma extranjero, de repente me toca
alguien un alemán y no sé ese idioma, también esa incapacidad para comunicarse va a hacer que yo considere, ¿no?, que mi paciente no me pueda brindar una información de su escala del dolor y yo tenga que visualizar según sus signos y síntomas, y es mucho más complicado una evaluación, pero no imposible de realizarse. O los niños pequeños, ¿no?, que pueden inclusive llorar o hablar cosas que no reflejen lo que verdaderamente necesitamos. Bien. Pasamos a este cuadro según el PHTLS novena edición. No sé si recuerdan, una de las clases les mostré, bien, y vimos a detalle y espero, bien, que esto lo aprendan ya de memoria para la próxima ocasión, ¿sí? Se les va a dar casos en los cuales ustedes van a tener que evaluar, bien, con el PHTLS en novena edición o, como lo hemos visto en esa clase adicional que vimos, estas indicaciones de restricción en base al ITLS, bien. Sin embargo, pueden utilizar eso que lo tenemos en la mano, bien. Indicaciones para la restricción de la movilidad vertebral. Vamos a hacer un pequeño repaso. Tenemos dos tipos de traumatismo, contuso y penetrante. Si es un traumatismo penetrante, no está indicada la inmovilización. Lo que nosotros necesitamos es atacar la dolencia o la queja principal del paciente, ¿bien? Que es, mientras menos me demore en la escena, obviamente con todas las consideraciones necesarias para un correcto traslado y estabilización de mi paciente, necesito el transporte rápido. Si tengo un traumatismo contuso, bien, con un mecanismo de lesión preocupante, que quiere decir cualquier evento de trauma, bien, que sea evidente, la alteración de la conciencia es lo primero que yo voy a evaluar. La escala de coma de Glasgow. Si es menor a 15, yo necesito cerciorarme lo siguiente. Menor a 15 es importante inmovilizar y realizar el transporte rápido. Si no es menor a 15, voy a preguntarme, ¿tiene dolor o hipersensibilidad raquídea? Es decir, en mi barrido de cabeza a pies, el paciente ha indicado dolor o déficit o malestar neurológico, le duele la cabeza, de repente ustedes han evaluado pupilas, ¿no? La deformidad en la columna vertebral es evidente, no se confundan con ciertos, de repente, evidencias de deformidades de la columna vertebral cuando son pacientes geriátricos, que ya es propio de la edad. Bien, entonces, si tenemos al menos una de estas condiciones, vamos a evaluar si vamos a inmovilizar. Bien, y obviamente vamos a realizar el transporte rápido. Si es no, vamos a tener que evaluar lo siguiente. Evidencia del uso de alcohol o drogas, una lesión distractora o incapacidad para comunicarse. Ya les comenté cuáles son el detalle de cada uno de estos puntos. Si existe alguno de estos tres, voy a inmovilizar y transporte rápido. Vean que hay una secuencia, que no solamente es lo que hemos visto, que el dolor, si me indica dolor o no, es una escala de evaluaciones rápidas que yo tengo que realizar. Escala de coma de Glasgow, dolor, malestar neurológico, deformidad de la columna, evidencia de uso de alcohol o drogas, lesión distractora, incapacidad para comunicarse. Bien, todo eso tengo que evaluar. Si yo voy descartando lo anterior, al final esto es lo que me va a indicar una correcta inmovilización. Bien, entonces apréndanse bien este cuadrito. También existen los criterios Nexus, en los cuales también nos dictan estos criterios de restricción de la movilidad. Bien, hay mucha evidencia de que estos criterios Nexus sean muy precisos, en las cuales yo voy a realizar una evaluación mucho más certera para poder determinar si requiere o no la inmovilización. Bien. Como dice el punto, la frase última, dice: el desempeño de los criterios de decisión Nexus pudo identificar a toda la muestra en un estudio
a excepción de 8 pacientes que representaban una lesión en la columna cervical con una sensibilidad o precisión, en otras palabras, del 99%. Entonces, vean qué importante es poder conocer este tipo de criterios, metodologías para una evaluación correcta. Bien. ¿Qué es lo que yo voy a hacer primero? Sospecha de lesión cervical. Yo voy a poder evaluar si es que existe alguna sospecha de lesión cervical basada en los criterios nexos. ¿Qué más? Ausencia de dolor. Denme un segundo, por favor. Bien. Sospecha de lesión cervical basada en los criterios nexos. Ausencia del dolor en la línea media posterior cervical. Bien, vamos a hacer el barrido. Si hay ausencia del dolor, voy a continuar con el siguiente. Es muy similar al del PHTLS, ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos. De repente, cuál se les acomoda o sea mucho más sencillo de ustedes de poder evaluar. Ausencia de intoxicación por alcohol u otra sustancia psicotrópica. Continuamos. Y la evaluación del nivel de conciencia. Si es al normal, yo voy a seguir con la evaluación. Ausencia de déficit focal neurológico. Y el criterio, si todas esas preguntas me resultan en que no, yo voy a necesitar inmovilizar. Y obviamente cuando llegue al hospital, esta inmovilización va a tener como consecuencia realizar un diagnóstico radiológico. Bien, ¿en qué caso no voy a inmovilizar? He pasado por todo, bien, he pasado por todo y obviamente no encuentro alguna evidencia de todo ello. Bien, entonces no se olviden, puedo utilizar el criterio Nexus o el del PHTLS novena edición. Adicional a ello, les presento también, tenemos otro tipo de criterios del Canadian C-Spine o Cervical Spine para la inmovilización cervical. O ha surgido también de una investigación colateral de los criterios nexos. Bien, ¿y cuál es? ¿Qué es lo que nos dice? Son 3 preguntas bajo los mismos enfoques que nosotros estamos realizando. Bien, y esto se los voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar. El punto importante aquí es que al fin y al cabo, bien, si tenemos alguna evaluación de sí o no, vamos a tener que inmovilizar, bien, pero consideren qué cosa es. Aquí, a diferencia de Nexus y PHTLS novena edición, es pacientes con factores de alto riesgo, por ejemplo, ancianos, presencia de parestesia de extremidades o mecanismo lesional peligroso, es decir, un mecanismo de lesión que sea crítico, que sea un evento traumático muy grave. Bien, ¿qué otra pregunta se hace en esta regla? Tiene factores de bajo riesgo de lesión, puede ser una colisión por alcance, puede estar deambulando tras el accidente, dolor en el cuello, que no necesariamente va a ser en ese momento o puede ser no inmediato, o ausencia de dolor en la región cervical. Bien, la siguiente pregunta es, ¿puede rotar el cuello 45 grados a la izquierda y a la derecha? Es decir, aquí vamos a decirle al paciente que por favor rote o ver si es que puede rotar, ¿no? O ayudarle ante eso, obviamente, si hay crepitación, si hay dolor, si incrementa el dolor, nosotros paramos el movimiento y procedemos a la inmovilización. Entonces, cuéntenme, no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. Este tema es súper sencillo, en realidad es más que nada aplicativo. Yo lo que quisiera que nos llevemos de esta lección es que efectivamente podamos acordarnos de alguna de estas reglas, de algunos de estos criterios que nos van a ayudar mucho en la toma de decisiones al momento de colocar una tabla o férula espinal larga a nuestro paciente. Básicamente es eso.
Yo quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna duda en referente a este tema. Si no, lo vemos en la parte práctica y ahí seguramente van a surgir muchas preguntas sobre los criterios de adopción de ciertas maniobras que nosotros vamos a realizar. Pueden activar su micro. No, ahorita no los estoy viendo, si no preguntaría a cada uno, pero lo único que veo es el chat, así que quedo atento. Sí, buenas noches, instructora. Sí, te escucho. Una consulta con el cinturón pélvico. Sí, Eh, cuéntame. o sea, al colocar al paciente el cinturón pélvico y llegar al hospital, eh, ¿este dispositivo cómo se retira? ¿Ya el profesional médico lo tiene que retirar? ¿O Sí, efectivamente, ¿no? Tiene que pasar a una evaluación. El dispositivo en sí puede también, al igual que una FEL, pasar por diferentes exámenes radiográficos sin problemas, ¿no? Obviamente se tiene que mantener estabilizada hasta la evaluación del médico, ¿no? Poder verificar si es que hubiera alguna lesión algo hemorrágica en esa zona, ¿no? Alguna arteria de repente que se haya roto, que genere una hemorragia interna o la ruptura de los huesos en esa zona, ¿no? Entonces, sí, eso ya se realiza en el hospital y el paciente tiene que someterse a esos análisis o estudios radiológicos para verificar su estado. No sé usted si te también... quedó claro No, sí, la respuesta. ¿Sí? sí, sí, sí. Usted también mencionó sobre usar el chaleco Key, si no me equivoco, como otra opción, creo. Sí, en realidad yo lo he visto utilizar eso de una manera, bueno, sabemos que es una improvisación porque no es su finalidad, pero es posible, sí, es posible de que puedan utilizar ese tipo de dispositivo. ¿El objetivo cuál es? ¿O el principio cuál es? Inmovilizar esa zona. La preferencia es que tú puedes utilizar de repente algún dispositivo que sí lo tengamos a la mano como es el KED, o utilizar el que sí necesariamente es para esta finalidad, ¿no? Si en caso lo tuviera. Pero sabemos que no todos tenemos la disponibilidad em, de un correaje adecuado para inmovilizar esa zona. Ya, y otra pregunta. Ese dispositivo BOA que usted mencionó para la expresión rápida, eh, ¿es un material que se pueda fabricar? O sea, de manera, o sea, la compañía lo podría elaborarlo de acuerdo a las medidas o ciertas cosas, o... No sé si puedes repetir la pregunta porque te escuché un poco baja lo último. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? Sí, ahora sí, Ya, perfecto. usted mostró unas imágenes sobre, para expresión rápida, el dispositivo de una BOA, creo. Sí, claro, el dispositivo BOA, así Ya, es. ese dispositivo o sea, se podría preparar, o sea, fabricarlo en la misma compañía con ciertas dimensiones, o sí o sí Claro, tiene que ser porque certificado. no. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Forma parte de una extracción rápida. Ante el uso de un collarín, yo utilizo el mismo cuerpo del proveedor para poder retirar a mi paciente, obviamente colocándolo en una FEL. Pero este dispositivo te puede ayudar también a poder inmovilizar esas zonas de una manera mucho más rápida. Bien, obviamente cumpliendo los criterios para la realización de o bueno, la improvisación de este dispositivo, ¿no? Pueden hacerlo con sábanas o con una colcha gruesa que más o menos genere esta estabilización, ¿no? El objetivo no es ahorcar al paciente, sino estabilizar su cervical y poder extraerlo de una manera rápida, ¿bien? Tan solo colocando, haciendo un giro de los dos lados de este dispositivo, haciendo un giro, colocándolo por debajo de los hombros y retirando a mi paciente. Ya, entonces no hay unas dimensiones, por así decirlo, oficiales, o longitud, medidas mínimas, algo así. Entonces, podría improvisar. Tiene que ser adaptado a tu paciente, tiene que ser adaptado de manera general, pero lo que
te recomendaría altamente de repente buscar las especificaciones técnicas de una marca de BOA Ok. certificada, ¿sí? Y de repente si quieren hacerlo, ¿no? Si quieren hacerlo, pueden utilizar eso como referencia, ¿no? Cuando nosotros queremos igualar o similar o hacer de repente un bosquejo, un piloto de algo, podemos utilizar las especificaciones técnicas del producto en sí para poder realizar una réplica lo más exacta posible, ¿no? Ah, ya, ya, esa era mi duda. Ya, instructora, muchas gracias. Perfecto, no te preocupes. ¿Alguna otra duda? Bien, bien, señores. Si no hay más dudas, entonces espero que realmente en la práctica podamos concientizar todos estos criterios, volcarlos. De repente lo volvemos a escribir en cuadernito, lo imprimimos, lo colocamos en nuestras ambulancias para no olvidarlos, ¿no? Y adoptar nuestros criterios de decisión en base a realmente estudios, investigación y no simplemente a lo que hacemos comúnmente. Los avances de la ciencia son constantes y nosotros tenemos que ir a perseguir eso. Bien, entonces hay que actualizarnos, hay que cuestionar el status quo, pero obviamente para mejorar, bien, no para retroceder. Con eso sería todo conmigo el día de hoy. La próxima Disculpe, ¿y la asistencia? sí se envió en el chat, lo voy a volver a enviar. Por favor, porque no me fue posible registrarme, pero estaba en toda la clase. Ok, perfecto. Cuento con eso, Gracias. así que lo estoy enviando ahorita mismo y mientras termino de cerrar la sesión va a estar activa ese link. Gracias. Señores, no te preocupes. Bien, señores, entonces, ya saben, cualquier duda, cualquier cuestión, libremente pueden preguntarlo en el chat grupal para que todos podamos obtener de repente la respuesta y que sea comunicada para todos, informada para todos o compartida por todos. Cualquier pregunta, si tienen de repente alguna duda en estos días, de igual manera quedo atenta a ello. Eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, doctora. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias a Muchas ustedes. gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Recording stopped.